Continuando con nuestro estudio respecto de la temática, la evaluación con referencia a la norma, podemos citar a Morán 2012, quien nos dice que para Carreño, 1977, la evaluación por normas consiste en la comparación y enjuiciamiento del desempeño de cada alumno respecto al grupo al que pertenece. Hace una comparación como si la evaluación fuese de carácter individual. Es decir, que cada uno tendrá que hacer su propia evaluación de desempeño para poder acceder a una promoción. De ahí que el grupo solamente participa con sus características que se suponen semejantes. En este sentido, se manejan algunos antecedentes. Al hablar de evaluación con características de particularidad, se aplica una escala que representa el aprendizaje de un grupo, de los grupos o muestras representativas. De ahí que son susceptibles de un tratamiento estadístico más o menos elaborado de los datos desprendidos de los exámenes. Por lo tanto, la evaluación con referencia a la norma tiene que ver con la medición, tiene que ver con la calificación y tiene que ver con la clasificación de los estudiantes. Esto conlleva a clasificar a los alumnos comparando su desempeño con el de cada uno de los demás miembros del grupo. Se olvida el aprovechamiento personal del estudiante, sus logros, sus carencias, y se prescinde de la distancia que hay entre lo que saben y lo que deberían saber. De ahí que esta tendencia de la evaluación ha contribuido a que se considere la educación como un conjunto de tareas de aprendizaje que se hacen paulatinamente más difíciles a medida que se avanza desde el primer grado de la enseñanza elemental hasta el último grado de la escolaridad formal. En este tipo de evaluación con referencia a la norma, se manejan algunas características. Así, por ejemplo, proporciona información acerca de la capacidad del alumno en relación con otros. Es usada para ordenar alumnos en un grupo, en lugar de valorar el logro de los aprendizajes específicos de un curso. Mucho del esfuerzo que realizan las escuelas, incluyendo fundamentalmente su sistema de exámenes, de acreditación y de admisión, es una forma de obstaculizar el ingreso de los estudiantes en los diversos niveles educativos. Y de ahí que se la considera como una forma de descubrir alumnos talentosos a quienes se le ha de proporcionar oportunidades de trabajo. De ahí que las sociedades invierten mucho más en predecir y seleccionar talento humano que en desarrollarlo. Lo que ustedes han podido escuchar de abanderados, de escoltas, de cuadros de honor, no son sino un efecto de la evaluación por norma. De ahí que a la evaluación educativa en general se la asocia con la evaluación con referencia a la norma. Pero ¿cuáles son sus propósitos? Fundamentalmente, clasificar y etiquetar a los estudiantes.
Es decir, ubicar a los que han tenido éxito y los que han tenido limitaciones y finalmente a los que no han sido promovidos. Estas mediciones del rendimiento basadas en la curva normal se proponen implícitamente detectar diferencias entre los alumnos, aunque éstas sean triviales en términos de la información que se maneje en las asignaturas. Esta práctica por norma referida a la medición aporta puntuaciones consabidas, los ubiquen buenos, regulares, malos, y siempre va a estar sujeta a una estadística. Sin ser claramente manifiesta la evaluación por norma, entonces con estas consideraciones cumple la función de legitimar las desigualdades normales, en tanto que opera a base de comparaciones entre individuos con marcadas diferencias socioeconómicas. No es lo mismo ser parte de una institución fiscal que ser parte de una institución privada o particular. De ahí que esta evaluación por norma desarrolla entre los estudiantes un espíritu de competencia que muchas veces, lejos de fomentar la solidaridad, crea rivalidades, fraudes y deshonestidades que en nada contribuyen a la formación de los educandos. Por lo tanto, esta práctica evaluativa, con sus diferentes matices que aquí ya se han abordado, que dependen, si bien es cierto, del nivel y de las características de cada institución educativa, era y sigue siendo muy común. Sus fines parecen ser claros: seleccionar y enaltecer a un reducido grupo de estudiantes que sobresalen y recalcarles a otros menos afortunados que no son capaces y que por esta razón fracasan. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este tipo de evaluación por norma es altamente punitiva, es altamente calificativa y seleccionadora. Pero tenemos la contraparte, que es la evaluación con referencia al criterio o dominio. Y Morán 2012 nos dice: la evaluación con referencia al criterio puede conceptualizarse como la comparación entre el desempeño del estudiante y los objetivos de aprendizaje, es decir, los dominios que adquiere de la asignatura o plan de estudios que se trate. Es decir, es un tipo de evaluación prevista, es un tipo de evaluación planificada y es un tipo de evaluación con carácter de acompañamiento o procesual. De ahí que la evaluación con referencia al criterio o dominio tiene algunos antecedentes. ¿Cuáles son estos antecedentes? Este tipo de evaluación exige que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se cuente con propósitos claramente definidos que sirvan de marco de referencia en el momento de comprobar los resultados alcanzados, situación que no podría darse si no se cuenta con una rigurosa concepción y planeación del proceso didáctico. Ustedes saben que la planeación es la actividad sustancial del proceso educativo. Y ya decimos que la evaluación no empieza al terminar el ciclo, sino que se inicia antes con la planificación. El significado de los resultados de la evaluación con referencia al criterio se deriva del lugar de los aprendizajes previstos en el programa de estudios y no de la relación de su evaluación con los demás compañeros.
centra su preocupación en el desarrollo pleno de los educandos. Rechaza la idea de que existen estudiantes que ocupan diferentes puestos en relación con el logro de los aprendizajes. Y también todos los estudiantes están en capacidad de aprender, no unos menos y otros más. Por lo tanto, si nosotros hacemos una extrapolación de esta evaluación con referencia al criterio o dominio, podemos decir que se propone reflejar integralmente los aprendizajes que prevé un determinado programa de estudios. En el caso del sílabo de ustedes, jóvenes, ustedes lo manejan como resultados de aprendizaje. Es decir, que todo el estudio, por ejemplo, de la unidad 1 se sitúa en resultados de aprendizaje. ¿Y ustedes cuál sería su resultado? Analiza críticamente las experiencias de evaluación de aprendizaje en el sistema educativo nacional. Ustedes saben que en el sistema educativo nacional se privilegia la promoción, se privilegia la aprobación de un determinado nivel de estudios. De ahí que cuando el estudiante no alcanza los resultados esperados, el profesor le hace oportunamente el señalamiento tanto de los aprendizajes que ya domina como de los que no domina todavía, a fin de que aquel, conociendo ya su situación, actúe en consecuencia. Lo importante es verificar los dominios establecidos. No se trata de que el profesor y estudiantes se esfuercen por aproximarse a la meta, sino que el estudiante demuestre el logro de los conocimientos y habilidades requeridos para ser promovido. Los estándares de este tipo de evaluación se toman como puntos fijos y establecidos, mediante los cuales se pueden juzgar adecuado o no adecuado el dominio o el logro de la habilidad, al margen del desempeño colectivo de los grupos de referencia. Y sobre todo, el estudiante tiene que conocer sobre qué va a ser evaluado con anticipación. Es decir, aquí no es una evaluación de improvisación, sino que es una evaluación que cuenta con una verdadera planificación. En este sentido, los propósitos se constituyen en evaluar el desempeño individual en relación con criterios absolutos que indiquen lo que un estudiante puede hacer en función de dichos criterios y no en relación con el desempeño de otros estudiantes. Establecer un sistema de verificación de logros en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que permita detectar oportunamente los aciertos y errores para tomar las medidas pertinentes. El cumplimiento de estos propósitos permitiría obtener información sistemática de los aprendizajes obtenidos a fin de decidir las secuencias pedagógicas más indicadas en cada caso, tomar las medidas pertinentes para superar las deficiencias, es decir, establecer programas o acciones de enseñanza remedial, y finalmente todo esto conlleva a propiciar un mayor nivel de preparación del educando y sobre todo del profesional en formación.